Como sabrá, los reyes de España hoy en día son de la familia de los Borbones. ¿Y desde cuándo la familia de los Borbones reina en España? Pues desde el siglo XVIII, que es cuando los Borbones se convierten en reyes después de una guerra que se llama la Guerra de Sucesión y que vamos a estudiar en este vídeo. Y vamos a empezar por ver las causas de esta guerra, de la Guerra de Sucesión. Este hombre era el rey de España, Carlos II de Habsburgo, el hechizado. Le llamaban el hechizado. Es que pensad que el pintor de este cuadro, como este hombre era el rey, intentó mejorarlo un poco de cómo era en realidad. O sea, el Photoshop de la época. Y aún así miras cómo sale. Y es que Carlos II era un hombre enfermo. Era un hombre enfermo por culpa de la endogamia de la familia real. ¿Y qué es esto de endogamia? Pues que se casaban entre primos. Mira, su padre, Felipe IV, se ha casado con su sobrina, con lo cual su madre es su madre y su tía al mismo tiempo. Sus abuelos también son primos. Entonces, claro, lógicamente, aunque se casó con una princesa francesa, lo casaron, pero Carlos II el hechizado era un hombre enfermo y muere pronto y sin hijos. Y esta es la causa de la Guerra de Sucesión. El rey no ha tenido hijos y entonces se pelean por sucederle en el trono dos parientes suyos. Si miramos aquí, este es Carlos II. Por un lado, una de sus hermanas está casada con el rey de Francia. Y de aquí tenemos a su sobrino nieto, Felipe de Anjou, que se reclama ser el heredero al trono de España. Y al mismo tiempo es nieto del rey de Francia, Luis XIV de Borbón. Por el otro lado, de la otra hermana, casada con el emperador alemán, tenemos al archiduque Carlos de Habsburgo, que también reclama ser el heredero de Carlos II como pariente más cercano. Así que Carlos de Habsburgo y Felipe de Anjou pues van a luchar en una guerra porque los dos se consideran herederos al reino español. Ellos son. Este enfrentamiento se convierte en una doble guerra, porque por un lado será una guerra internacional, o al menos europea. Y es que, como vemos en este mapa, en amarillo hay varios países que apoyaron a Carlos y en morado hay varios países que apoyaron a Felipe y se metieron en esta guerra española. Claro, ¿por qué? Pues vamos a ver. Lógicamente, a Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia, le apoya a Francia. El sur de Nápoles y Milán pertenecía a España y también apoyan como su futuro rey a Felipe de Anjou. Mientras que por el otro lado, a Carlos de Habsburgo le apoya, pues lógicamente, Austria, el imperio austroalemán, porque es el nieto del emperador, y también le apoya Gran Bretaña, que la vemos aquí en amarillo. ¿Y Gran Bretaña por qué se mete en esta guerra de España? Porque es enemiga de Francia. Porque las dos quieren ser la primera superpotencia que domina el mundo. Entonces no le conviene que un nieto del rey francés pues se haga rey español. Y Portugal en esta época era aliado de Gran Bretaña, así que también. Y finalmente Holanda, porque una Francia tan poderosa, con todo el imperio colonial que España tenía, pues sería un rival comercial muy fuerte. Pero es que además de una guerra europea, por otro lado, será también una guerra civil, es decir, una guerra entre los propios españoles. La corona de Aragón, como vemos aquí, o sea, Cataluña sobre todo, apoya a Carlos. Y lo hace porque teme el centralismo de los Borbones franceses. Es decir, que ellos saben que los Borbones en Francia no le dan autonomía a los territorios franceses y no quieren que pase lo mismo en España. Mientras que Castilla apoya a Felipe de Anjou. Estos bandos se enfrentan en una guerra que termina en la paz de Utrecht, Utrecht Treaty,
y en la paz de Utrecht Felipe V de Borbón se convierte en rey de España. A cambio Austria a cambio de que Austria reconozca a Felipe como rey de España, Austria se queda con todos los territorios europeos que España tenía. O sea, Milán, Nápoles, se lo queda todo menos Sicilia. Inglaterra recibe Gibraltar y Menorca, que las ha conquistado durante la guerra y no las devuelve. Menorca España la recuperará más tarde. Gibraltar, como sabéis, aún hoy, desde el siglo XVIII, es de Inglaterra. Pero es que además, Inglaterra recibe más cosas aparte de territorio, porque recibe también el monopolio del comercio de esclavos con América. Es decir, Inglaterra es el único país que a partir de ahora, durante el siglo XVIII, puede vender esclavos negros en Sudamérica. Y esto se llama asiento de negros. Y además a Inglaterra también se le permite comerciar con un barco al año con América, que es lo que se llama navío de permiso. Bueno, pues ya tenemos a los Borbones de España en España tras la Guerra de Sucesión. Como habéis visto, los Borbones son una familia de origen francés. Los reyes borbónicos en España en el siglo XVIII, con sus reformas, son el mejor ejemplo de despotismo ilustrado. Y estas reformas las empezó el propio Felipe V, con los decretos de nueva planta. Los decretos de nueva planta es una ley, un decreto que hace una unificación política. Desde los reyes católicos, Castilla y Aragón eran reinos independientes. O sea, que cada uno, tanto Castilla como Aragón, era un reino con sus propios ejércitos, con sus impuestos diferentes, sus propios órganos de gobierno o instituciones. Lo único que tenían el mismo rey. Pero no era un rey de España, era un rey de Castilla por un lado y la misma persona era rey de Aragón por otro lado. Y tanto Castilla como Aragón tenían sus propios fueros. ¿Y qué son los fueros? Los fueros, jurisdictions en inglés, son leyes que establecen privilegios o derechos y libertades a un territorio. Así que había un fuero, unos privilegios y unas libertades para Aragón, otros para Castilla, otros para Navarra y el País Vasco. Bueno, pues ahora con los decretos de nueva planta ponen unas mismas leyes en toda España, las de Castilla, en todo el reino. Ahora ya sí serán un único reino. Ahora ya Castilla y Aragón no serán diferentes reinos con el mismo rey, serán España. Porque Felipe V suprime los fueros de la corona de Aragón. Claro, es una especie de castigo, porque recordad que la corona de Aragón no le había apoyado al trono. Así que solo Navarra y el País Vasco van a conservar sus fueros. Esta reforma de Felipe V es muy importante, pero las reformas ilustradas más importantes son las de Carlos III, que fue rey un poco después de Felipe V. Carlos III lo que hizo es nombrar como ministros a algunos de los ilustrados más importantes que le estaban criticando. Floridablanca, Aranda, Campomanes, Pablo de Olavide. Son ellos quienes hacen las reformas borbónicas, las reformas económicas. Así, el ministro Olavide hace repoblaciones en Sierra Morena. Vamos a ver. Sierra Morena era una zona bastante vacía de gente en el siglo XVIII. Y esto era un problema, porque por ahí pasaban las carrozas que llevaban el oro que habían sacado de América y lo habían descargado en los barcos en Sevilla, por aquí pasaban para ir a Madrid. Y claro, en esta zona tan vacía, pues campaban a sus anchas los bandoleros y asaltaban muchas veces las carretas. Así que lo que hacen ahora es traer población de origen alemán y suizo, que les prometen que si se vienen de Alemania y Suiza aquí a vivir, les van a dar tierra y les van a dar libertades si viven en esta zona de España. Por eso se crean muchos pueblos con el nombre referido a Carlos, que era el rey, como por ejemplo La Carlota,
la Carolina. Y por eso hoy, en estos pueblos, la Carlota, la Carolina, estos pueblos de Jaén, la población, aunque tenga nombre y acento español, es muy rubia, porque descienden de suizos alemanes. Otra cosa que hacen los reformistas de Carlos III es que se libera el comercio. O sea, se suprimen las aduanas internas. Recordad que las aduanas eran unos impuestos que pagaban al pasar una frontera. Entonces, una mercancía que había tenido que pagar esos impuestos, pues había que venderla más cara, y eso es malo para el negocio. Pues como se han unificado los reinos, pues ahora las mercancías pueden ir de Castilla, Cataluña, Navarra, sin pagar impuestos. Otra cosa que se hace es que se permite el comercio libre con América a toda España. Porque hasta entonces todos los barcos que venían de América solo podían ir a Sevilla. Ahora ya desde toda España se puede comerciar con América, para que fluya el comercio. Y claro, como hay más comercio, hay que aumentar la producción para tener más cosas fabricadas para venderlas. Así que en tiempos de Carlos III se crean las manufacturas reales. ¿Y qué son las manufacturas reales? Pues son enormes talleres de artesanía, de productos de lujo, seda, tapices, que pertenecían al Estado, al gobierno. O sea, el dueño de estos talleres era el rey. También hacen una reforma de la hacienda, de los impuestos. Eliminan los impuestos de cada zona, los impuestos de Aragón, los de Cataluña, y crean un impuesto único, el mismo para todo el reino. Pero para eso, para cobrar impuestos, hay que conocer el número de habitantes de España y la riqueza que estos habitantes tienen, para cobrarles más o para cobrarles menos. Por eso en esta época se hacen los primeros catastros. Catastros. Un catastro es un censo, un registro de los habitantes y de las propiedades y las riquezas que tienen en cada municipio. Bueno, también Carlos III intenta aumentar el poder del rey frente al poder de la iglesia. O sea, quiere controlar a los sacerdotes, controlarlos él y no el papa. Y para eso, aparte de hacer registros de propiedades, para eso firma un concordato. Un concordato es un acuerdo entre un gobierno y el papa. En este acuerdo el papa se compromete a nombrar los obispos a partir de una propuesta de posibles obispos que le hace el rey. Bueno, además Carlos III expulsa de España a los jesuitas porque esta orden religiosa tenía mucho poder. Finalmente, Carlos III creó muchas instituciones y organismos actuales, como el Banco de España. Esta política reformista tuvo gente en contra, así que durante el reinado de Carlos III, además de las reformas, también se produjo el motín de Esquilache. Esquilache Riot. Riot significa rebelión. Y el marqués de Esquilache era un ministro de Carlos III. La causa de esta rebelión contra este ministro fue que se prohibió a los madrileños vestir con capa larga y con sombrero, porque estas ropas permitían a los delincuentes enmascararse. Así que con esta medida en verdad se trataba de combatir la delincuencia de Madrid. Pero los madrileños estallaron en rebelión defendiendo su libertad a vestirse como quieran. Y hubo altercados en la calle. ¿Os parece normal liar la parda por no poder llevar capa y sombrero largo? Parece una tontería, ¿no? Lo que pasa es que esto fue la gota que colmó el vaso. Porque la gente ya estaba cabreada de antes con Esquilache, porque pasaban hambre. Así que aunque el motivo último de la rebelión fue la prohibición de la ropa, hay una causa más profunda de la rebelión, que es el precio del trigo. El pan estaba muy caro.
Por eso los rebeldes pidieron la expulsión del ministro Esquilache, pero también pedían la bajada del precio de los alimentos. Carlos III, aunque castigó a los cabecillas de la rebelión, tuvo que ceder en las dos cosas, en echar a Esquilache y en bajar el precio del pan.